El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Quiero nada más tomar un paso atrás para seguir adelante. Les mencioné para coger impulso, ¿no? Vamos a hacer corredor, que echa para atrás, para coger impulso. Ok. Les mencioné que yo no lo puse en la orden cronológica, sino hablé sobre los Hasidei Ashkenaz por la razón de recalcar, de explicar un poco sobre la cultura que se vuelve la base, que entra a la base de la cultura ashkenazí, y uno de los ingredientes importantes es esta contribución de los Hasidei Ashkenaz. Y también no creo que le di suficiente importancia a la cantidad de piyutim, la cantidad de oraciones que los Hasidei Ashkenaz escribieron, y entre ellos el Shir HaKavod, explicando que la teología basada en Kavod, en el honor, la gloria de la presencia divina, es una teología auténtica, única de los Hasidei Ashkenaz, a donde ellos explican que cuando los profetas subieron hasta ver el trono divino, y nosotros entendemos que verdaderamente no existe un trono divino, no hay una silla donde Akadosh Baruj Hu se sienta, ¿no? Sino es una forma para que el ser humano pueda relacionarse a la presencia divina. Y que una de esas formas es el Kavod, la gloria de la presencia divina que sale de Akadosh Baruj Hu. Pero entendemos que hay tres diferentes niveles de la presencia divina. El más alto, desde el punto de vista de los Hasidei Ashkenaz, el más alto, ningún ser humano puede entender, porque es tan elevada la presencia divina que no se puede relacionar ningún ser humano a ese nivel de la presencia divina. Segundo, entonces, sale el honor, la presencia, la gloria de Akadosh Baruj Hu, de esa energía que no se puede entender, que no tiene límite. Eso corre hasta que llega al punto próximo, a donde ya se puede entender que existe eso, y entonces más bajo, lo que llamamos el Kavod. Entonces nosotros, cuando nos estamos extendiendo a la presencia divina, estamos llegando a un punto limitado de la presencia divina. ¿Se entiende? Enseguida que una persona puede describir o usar una palabra como Dios o el Eterno, como la gente me escribe que quieren que yo use durante la clase, que diga el Eterno en vez de Dios, porque no quieren que yo hable español. Entonces, que diga Hakadosh Baruj Hu, que diga Hashem, todo eso, enseguida que uno puede concebir y puede describir algo, ya tiene limitación. Entonces, enseguida que el ser humano puede expresar una idea, ya tiene limitación. Entonces, esto estamos llegando al punto donde no tiene forma de expresarse. ¿Ya? Ok. Los Hasidei Ashkenaz también tienen otras cosas que no lo mencioné, pero por razones de ser auténtico hay que mencionarlos, que hay ciertas, también entre el Sefer HaRokeach y el Sefer HaChasidim, los Hasidei Ashkenaz escribieron mucho sobre limitaciones a prácticas que ellos describen como Lifnim Mishrat Adin, que son más allá de la ley, y le piden a la gente que sigan estas reglas para ir más allá de la ley, para acercarse más todavía a Kadosh Baruj Hu a través de esas leyes. Una de ellas muy famosa de los Hasidei Ashkenaz es que un hombre, una ley de ellos, que un hombre nunca debería salir o juntarse románticamente con una mujer que tiene el mismo nombre que la madre de él. Piénsalo. Se acuesta con ella y le llama por el nombre de la madre. Está un poquito raro la cosa. Tiene sentido, tiene cierto sentido, ¿no? Sabe que le va a cambiar el nombre a la chica.
Eso es lo que yo digo. Eso. Pero está bien, pero Dile mami, no le digas mami. la cultura sefardita se entiende. Yo a mi hijo me voy a poner el nombre de mi padre. Está vivo, no se lo voy a poner. Yo leí así. No, los Ashkenazim, exacto. Los Ashkenazim también, de los Hasidei Ashkenaz, sale la idea de no nombrar por los vivientes. Los vivientes. Eso viene de los Hasidei Ashkenaz, también. No beben. También viene de los Hasidei Ashkenaz. Los sefardis, ¿no? Lo aprendí, lo estaba- Él llegó después que yo dije que apaguen los celulares. No es culpa de él, yo no. Porque los sefardis sí. Nosotros sí, exacto. Nosotros sí nombramos por los vivos. Aunque estén vivos. Sí. Pero los Hasidei Ashkenaz no. No. Ya, los Ashkenazim no. Los Ashkenazim tienen una regla, sí. Los Ashkenazim tienen una regla que no puedes nombrar. Y siempre, a mí me molesta, pues siempre dicen, los judíos no nombran por los... Ay, sí, dice así. Los judíos no Sí, nombran entonces, después, entonces yo soy un goy. No, yo, Yeah. yo conozco muchos Yeah. que sí Yeah. Es muy común entre los ciudadanos. Aquí hay un niño que tiene mi nombre. Yo estoy vivo todavía. Los reportes de mi muerte están exagerados. Ok. Ellos no permiten que usted se case con una mujer que lleve el mismo nombre de la mamá de ella. Sí, de no, de la mamá de él. La mamá de él es verdad, porque imagínese usted. Mira, amor, imagínese usted. Pero hay gente que le dicen a la esposa, le dicen mami. Oh, sí, de dominicano, ¿verdad? ¿Crece que? Mami a la novia. Y las mujeres dicen. Yo conozco también hombres que llaman a la mujer madre. Madre, sí. A la Yeah. mujer. Muy común. O las mujeres dicen papi. Sí. Le dicen Bueno, papi. Eso es algo. Eso se llama, eres un Oedipus complex. Ok, vamos a seguir. No vamos a hablar de eso. Ok, entonces voy a concentrarme hoy. Hablamos, la primera clase que dimos fue sobre Rabbeinu Gershom. ¿Se recuerdan? Meor HaGolah, el gran sabio de Rabbeinu Gershom que estableció la línea principal de los maestros de Ashkenaz. Rabbeinu Gershom, que es el rabino que hizo la Takaná contra la poligamía, muy famosa. Rabbeinu Gershom, él tuvo estudiantes, y el más grande estudiante que salió de Rabbeinu Gershom, de los estudiantes de Rabbeinu Gershom, es Rashi. Entonces yo voy a concentrarme hoy en Rashi, por eso que traje este libro, porque les voy a enseñar un poco sobre la estructura de los comentaristas tradicionales del judaísmo. Cuando un rabino, cuando una persona común está estudiando Torah, no tiene que ser rabino, pero mientras pueda leer, puede estudiarlo. Hay un libro que se llama Mikraot Gedolot, que es la colección, Mikraot Gedolot, la colección de comentaristas tradicionales sobre la parashá. Y todas las semanas es parte de la costumbre judía estudiar la parashá de la semana y la traducción o la explicación sobre la parashá de la semana 2 veces. 2 veces. Entonces, cuando salió Rashi, cuando el gran maestro Rashi escribió su comentario sobre la Torá, la mayor parte de la gente dicen, si uno estudia la parashá, la porción de la Torá, y lee el comentario de Rashi, uno completamente hace la mitzvah de estudiar la parashá, porque Rashi es el gran comentarista que es el padre, le podemos describir como el padre de todos los comentarios. Si quiere entender lo que es la parashá, no hay forma de estudiarla sin el Rashi. Entonces, voy a hablar un poco sobre Rashi, porque yo creo que es muy importante, es sumamente importante entender quién es este gran maestro de Torah. También quiero mencionarles que Rashi es el primer comentarista sobre el Talmud. Y nadie que estudia Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, no importa lo que vaya a estudiar, no hay forma de entender el Talmud sin estudiar Rashi. Rashi no solamente tiene comentarios sobre el Talmud, pero es imposible leer, una de las preguntas que hizo Carleni anteriormente, ¿cómo vas a leerlo si no tiene vocales? El hebreo. ¿Ya? Tenemos que entender que el hebreo nunca tuvo vocales. Las rayitas, las puntas, todo lo que se desarrolló mucho luego, mucho después, para ayudar a la gente a vocalizar
lo que estaban leyendo eran la gente que no sabían el hebreo. ¿Ya? Entonces los ayuda a pronunciar las vocalizaciones, porque la misma letra, la misma palabra, con las mismas letras se puede pronunciar en diferentes maneras. Pero se ven igual. Entonces parte de la tradición, la mesorá, es cómo leerlo. Si tú le cambias puntico, cambia la palabra. Si Correcto. no tenemos la vocal, entonces Correcto. esa palabra puede ser muchas palabras. Correcto. Entonces lo que estoy tratando de decirte es que esa pronunciación, sabiendo que se pronuncia de esa forma o que se separan las palabras de esta forma, es parte de la tradición oral. Nosotros sabemos cómo leerlo así porque es parte de la tradición. Y a veces en el Tanaj se ven el Kri y el Ketiv, la forma que se lee y la forma que se escribe. Se escribe de una manera y se pronuncia de otra. Y la razón es porque esa pronunciación te da otra interpretación de la palabra. Y a veces también, le voy a mencionar, que la Torá tiene lo que se podría decir que son fallos de ortografía en la Torá. Y la tradición es escribirlo de esa manera, y cómo se escribe de esa manera se puede aprender mucha Torá. ¿Por qué le falta esta letra? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ok. Entonces, Rashi, le voy a decir las fechas primero. Nació en Francia. El año es 1040. 1040 en febrero y murió en julio de 1105. 105 la gente calcula. Sobrevivió la primera cruzada en Francia. Es uno de los grandes contribuyentes a la comunidad de Ashkenazí. Escribió y también su comentario sobre los 30 tratados del Talmud Babli. 30 tratados. Muchas veces el comentario de Rashi se llama Pirush HaKuntres. Pirush HaKuntres es, los rabinos lo refieran, que es el comentario que viene de la libreta. De la libreta. ¿Por qué? Porque Rashi no fue el que escribió su comentario, sino fueron sus estudiantes. Rashi estudió con los grandes luminarios, la primera generación después de Rabbeinu Gershom. Empezó a enseñar en una yeshiva y los estudiantes le hacían preguntas a él. Y entonces él respondía a las preguntas y los estudiantes cogían en los márgenes de los libros de ellos y escribían los comentarios de Rashi. Eso luego se colectó después de muchos años y Rashi nunca escribió un libro hasta el final de su vida. Ya en una edad muy anciana fue cuando empezaron a salir los libros de las colecciones de los comentarios de Rashi. Y casi todos esos comentarios fueron recopilados de las notas de los estudiantes de él que se escribieron a través del margen de la página. Pues tienen que darse cuenta que no habían imprentas en esos días. Entonces, para tener un libro era un gran valor tenía el libro. Entonces, para poder escribir, escribían alrededor de los márgenes. De ahí sale la tradición de poner el comentario de Rashi en los márgenes de la página. ¿Ya? Entonces, cuando uno abre, por ejemplo, una página de Talmud, abres el libro de Talmud, se sabe automáticamente que los comentarios de Rashi están dentro del margen que queda a la entrada del libro. ¿Se entiende? A donde está la entrada. A las afueras está otros comentaristas que son coleccionados como los Tosafot. A la parte de adentro están los comentarios de Rashi. ¿Ya? Entonces, Rashi tiene un estilo que él mismo describe sus comentarios. Voy a concentrarme un momento en el comentario de Tanaj, de los 24 libros de la Torá. En los comentarios de Rashi, él dice que su interés es simplemente explicar la explicación simple de la parashá. Pero eso no es lo que él hace. Cuando se concentra, muchas veces empieza a explicar la gramática de la Torá y usando la gramática de la Torá explica por qué la Torá está usando estas palabras para enseñarnos ciertas ideas.
mezclado con esa explicación gramática sobre el hebreo y por qué Hakadosh Baruj Hu, Hashem, usó estas palabras para decir esa idea, porque podía haberlo dicho en otra forma más simple, escogió, la idea básica es que todo lo que está en la Torá es absolutamente perfecto. No existe ninguna palabra en la Torá que no tiene sentido. Entonces tiene que estar ahí por una razón. O algo que le falta por una razón. Entonces Rashi entra y gramáticamente explica por qué la Torá dice lo que dice. Y a veces explica simplemente lo que está ocurriendo en esa sección de la Torá. Entonces en muchas ocasiones él usa libremente, constantemente, una cantidad enorme de midrash. Y cuando uno estudia Rashi, a través de todo el Tanaj, aprende una cantidad enorme de los midrash. Como a mí me gusta así. ¿Cuál es el midrash? Hay que entender. A Carlene le gustan, tiene que gustarle a todo el mundo. Entonces, I love that. I would pay for that. Okay, entonces, el midrash son las leyendas rabínicas que explican dos diferentes niveles. Uno es verdaderamente lo que está ocurriendo, que no se describe directamente en la Torá, abiertamente, y esa es la tradición oral. Y hay otros midrashiot que son exageraciones, historias que exageran un poco con intención de dar una lección. Entonces también él pone esos midrashiot y también saca Agadá, que viene directamente del Talmud, historias que le ocurrieron a los rabinos que están mencionadas en el Talmud. ¿Cuál es la idea? Entonces estamos ya entendiendo que dentro de la cultura ashkenaz, recuerdan cuando estuvimos estudiando sobre los grandes rabinos de este periodo en España, ¿qué es lo que se están concentrando? En poesía y en halajá. En la tradición rabínica de Ashkenaz se concentran mucho en interpretar, entender lo que es el pasuk, lo que dice la Torá literalmente, y midrash y agadá. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre los Hasidei Ashkenaz y empezamos a hablar sobre la martirología que se escribió mucho en los Hasidei Ashkenaz? Una de las formas que ellos aprendieron sobre la martirología es a través de los agadot, de las historias que están dentro del Talmud. Entonces, en el enfoque durante este periodo de tiempo, en el mundo ashkenaz, mucha concentración sobre midrash y agadá. Y esto se mezcla dentro del comentario de Rashi. ¿Se entiende? Ok, un poco más. Rashi, hay personas que estudian el idioma francés antiguo. No estamos hablando solamente de judíos, sino, interesantemente, como Rashi durante ese periodo de tiempo está escribiendo en Francia y su idioma natal es francés y es francés antiguo, en muchas ocasiones Rashi menciona y describe las cosas usando francés antiguo. Y entonces hay gente que estudia en francés antiguo que van a estudiar Rashi para aprender las palabras que Rashi estaba poniendo en su comentario. ¿Bien? Preservó el francés antiguo de ese periodo de tiempo. Entonces se mezcla muchas veces, y especialmente en su comentario sobre el Talmud, describe mucho las prácticas de la comunidad judía de Ashkenaz, de Francia y de Alemania durante ese periodo de tiempo. Estamos hablando 1100 por ahí, hablando de las prácticas durante ese periodo de tiempo, los deportes, la forma que la gente vivía, las prácticas de la carne, las prácticas de kashrut, y lo preserva dentro de su comentario al Talmud. Entonces se puede aprender mucho históricamente. Entonces, cuando uno empieza a estudiar Rashi, hay un truco, hay una forma de aprender Rashi, y eso es uno preguntarse ¿por qué Rashi está haciendo este comentario? En una palabra, hay algo en el texto, cuando uno está aprendiendo el Tanaj, hay algo en el texto que le llamó la atención a Rashi. Entonces, ¿qué es lo que fue lo que le llamó la atención a Rashi y por qué él puso este comentario?
cuando uno empieza a buscar en el texto, uno lee el texto original de la Torá, entonces empieza a pensar como Rashi. Si empezamos a pensar como Rashi, ¿cuáles son las cosas que le llaman la atención a Rashi? Y casi siempre, cuando algo le llama la atención a Rashi, es algo gramático o algo que está conectado a un midrash o a una agadá que está en el Talmud. Y entonces él viene ahora a analizarlo y explicarlo. ¿Ya? Entonces es un comentario muy importante. Le menciono esto porque de el comentario de Rashi, de la colección del comentario de Rashi, salen entre 200 y 300 diferentes comentaristas que comentan sobre Rashi, analizando qué fue lo que le llamó la atención a Rashi. Uno opina que fue esto, el otro opina que fue lo otro, explican exactamente cómo Rashi está tratando de explicar la parasha. Alrededor de 200 a 300 diferentes rabinos a través de los siglos escribiendo comentarios sobre Rashi. Uno de los más famosos, recientemente, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, el Lubavitcher Rebbe, a través de los Sijot, cuando él daba los sábados por la noche una charla sobre la parashá, constantemente explicaba Rashi y entonces explicaba su interpretación de Rashi. Y podríamos hacer un estudio completamente, porque cuando yo veo los Sijot de Rabbi Schneerson, cuando lo leo, digo, wow, él entendió el Rashi completamente diferente que yo lo entendí. ¿Entiendes? Entonces hay diferentes formas de entender lo que está diciendo Rashi. Y de ahí se forman muchísimos comentaristas. Hay hasta comentaristas sobre Rashi que lo interpretan en una forma mística, esotérica, cabalística. Otros están buscando la halajá que está en Rashi. Entonces, parte de esto es aprender cómo piensa este rabino para entonces buscarlo dentro de la parashá. También le menciono porque el estilo de Rashi se basa en lo que habíamos hablado originalmente cuando empezamos a estudiar Torah juntos, que una de las formas tradicionales de entender la Torah es Pardes, Perush, Remes, Drash, Sod. Hay múltiples diferentes niveles de interpretación de lo que dice la Torah, y desafortunadamente la gente se sienta, lee la parashá y se creen, es todo lo que dice la Torah. O a veces hay gente que me dicen, me escribió, a mí me encantó esto, o sea, le voy a mencionar porque a él le va a gustar que yo lo mencione. Hay un señor que me escribió uno de los comentarios que pusieron en la clase mía de YouTube. Bello, es clásico, puro inteligencia cristiana. ¿Cuál es lo que me dice? ¿Por qué este hombre nunca enseña de Torah y nada más menciona a los rabinos? En otras palabras, interesante, el pensamiento de él es que lees la palabra. Yo estoy analizándolo. Lees lo que dice la Torah y ya se entendió. No entiende que la Torah es mucho más profunda que nada más leer lo que dice el versículo. Que no hay un mensaje dentro de esas palabras. Que no hay 1,000,000 de mensajes que están dentro de esas palabras, ¿entiendes? Y que uno empieza a desbaratar, a analizar, a ver por qué está de esta manera. Hay una tradición oral que es parte de la Mesorá, que es parte de la tradición de cómo hacer. Es lo que está diciendo. Yo creo que Dios a través de la Torah habla en parábolas. Sí. Tú tienes que ir profundo. Hay que ir profundo a ver cuál es el mensaje, qué es lo que hay ahí. Que... Exactamente, hay múltiples niveles de esto. Y eso es parte de la tradición oral. Pero lo que es interesante es que esa persona tiene que ser, yo apostaría cualquier dinero, que es protestante. No puede ser católico. Porque los católicos entienden, porque ellos tenían sus propios sacerdotes que escribieron comentarios sobre la Torá, sobre la Biblia. Entonces ellos entienden, el sistema católico lo entiende, pero cuando la iglesia católica se quiso separar, la iglesia protestante se quiso separar de la iglesia católica, quitaron todos estos comentaristas y dijeron, vamos a seguir nada más lo que dice la palabra. Entonces los protestantes se concentran solamente en la palabra, pero no entienden que hay una tradición
de miles de años de interpretación y aplicación de esta ley. Y eso se llama la Torah Sheba'al Peh, esa es la Torah oral. Entonces, ¿por qué yo hablo de los rabinos? Porque la Torah nos pide que estudiemos profundamente lo que Kadosh Baruj Hu nos está diciendo, y son los rabinos que nos están transmitiendo a través de los siglos esa tradición de cómo estudiar esa palabra. No, Rabino, ¿sabes por qué? Y si no entiendes lo que Rashi está haciendo, entonces no entiendes eso. Ya. ¿Sabes por qué tiene que ser una persona, cómo dijiste? Protestante, sí, porque él protestó. No, porque no. Cuando uno guarda, no. Como cuando yo llegué aquí, después, a medida que yo he avanzado espiritualmente y yo he crecido, yo por la noche leo la Torah, la Parashá. Y yo no, eso es algo que yo no sé si ustedes lo han experimentado. Cuando yo me despierto al otro día, mi alma tiene una paz. Eso lo estaba yo comentando a la señora de mi trabajo hoy. Es algo que yo no te puedo explicar. No es simplemente que yo estoy leyendo para una gente cristiana, tú estás leyendo la Biblia, tú estás leyendo una historia. No, yo le dije a ella, yo no te puedo decir. Es como una paz interior. Es como que yo me siento así, como que el mundo se puede acabar alrededor mío, pero yo tengo una paz. Y eso me lo da toda la noche. Y cuando yo no It's la an leo... unsolicited testimony. No, eso es verdad. Cuando le dicen en los anuncios, cuando a alguien le gusta un producto, te dicen que es un unsolicited testimonial. No le pedimos que te dé un testimonio, pero lo dio de todas maneras. No, está bien. Entonces, explicando lo que es la palabra Rashi, se me olvidó. Rashi es Rabbi Shlomo Yitzhaki. Entonces se coge las primeras letras de su nombre y eso forma Rashi. Por eso se llama Rashi. Rabbi Shlomo Yitzhaki. Otros dicen que eso no es, que es Rabban Shel Yisrael. ¿Entienden? Lo que quiere, el rabino de Israel. Piensa lo que es. ¿Quién es Rashi? No es solamente que es Rabbi Shlomo Yitzhaki, pero es el rabino de todo Israel. Cuando Rashi escribe su comentario, todo el mundo acepta a Rashi. No estamos hablando cuando decimos que es sefaradita o que si es ashkenazi. Todo el mundo, no existe nadie que estudie Torah que no tenga que estudiar Rashi. Bueno, yo ahora entiendo más cuando está leyendo Torah. Entonces, desde que es chiquita, en la Torah, ahí está Rashi. Rashi opina y dice. Correcto. Rashi es Rambam. Siempre eso no nos falta. Y entonces hay otra opinión que dice que que le pusieron Rashi porque lo llamaban ya Rashi cuando él estaba vivo, Rabbeinu Sheyihye, que nuestro maestro viva. ¿No? Okay. Anyways, o que sigue viviendo, que sigue enseñando. Okay. A los 45 años, él tuvo la experiencia de ver muchos de sus maestros asesinados por las cruzadas. La yeshiva en Worms y Mainz fueron quemadas por las cruzadas. Se tuvo que ir, se escapó de Alemania, a donde él estaba estudiando, y se fue para Troyes, en Francia, y estableció allí, en Troyes, su propia yeshiva. Pero vio el asesino de todos sus maestros por las cruzadas. La yeshiva, constantemente la yeshiva de él discutía con la yeshiva en Speyer y tenían un intercambio constante de estudiantes discutiendo uno a otro hasta que la yeshiva en Speyer fue quemada y destruida todos los estudiantes durante esa cruzada, la primera cruzada. Se calcula que en esa primera cruzada, en el año 1096, 12,000 judíos fueron matados por las cruzadas durante ese periodo de tiempo. Y algunos de los más grandes maestros durante ese periodo de tiempo fueron matados. A los 17 años, Rashi se casa y mencionan que Rashi se quedó en Worms, se casó con una mujer en Francia, se quedó en Worms estudiando y iba a visitar a su esposa 3 veces al año. Ay, Dios mío. Ese negocio a mí no me gusta. Depende, a veces hay ciertas mujeres que le gustan. Si tienen, La halajá nos dice que un hombre no puede dejar su esposa
Solo por mucho tiempo. Sí, la halajá. La halajá dice eso. Hashem dijo la halajá. Creo yo, no estoy... Sí, hay halajot que no se supone que esté mucho tiempo lejos de ella, pero para estudiar Torah sí. Oh, para estudiar todo el... ¿Tú sabes cuánto tiempo pasó Akiva, Rabbi Akiva? 12 años, ¿no? 12 años, pero la leyenda de Rabbi Akiva es que estudió 12 años y cuando estaba acercándose, regresando a la casa, oyó a la esposa que estaba haciendo, que la vecina la estaba criticando, diciendo, tú eres una loca, ¿por qué deja que tu esposo se quede lejos por 12 años estudiando Torah? Y le dice, yo daría 12 años más. Entonces se fue y regresó y se fue por 12 años más. Oh, my God. Yeah. En serio. Aquí hacía así. Esa es la tradición sobre Porque Akiva. ella era gente adinerada, era pobre Akiva. Yeah. ¿Sí? Sí, pero ella quería que era Ella quería interesante, así fue que se fue a Akiva. Y él sale Cuando él 24 años. regresó, 24 años estuvo estudiando. Cuando él regresó, Usa las bodas de plata. cuando él regresó, la esposa creía que había una guerra civil. Nada más para mencionarlo sobre Rabbi Akiva, ahora que estamos en ese tema. Pensó que había una guerra civil, porque las lomas se llenaron de tanta gente que ella pensaba que la gente estaban corriendo, yéndose de una guerra, pero eran los estudiantes de Rabbi Akiva que lo siguieron a él. ¿Ya? Pensó que eran refugiados de una guerra. ¿Qué edad tenés, hijo? Sí, claro que sí. Ok. No tenían televisión. Entonces, hay una tradición. Pero 25 años no estuvieron juntos. Exactamente. No, él visitaba, venía y visitaba, pero no pasó tanto tiempo con él. Es lo mismo con Yo vi Rashi. que se desapareció a los 25 años. Ok. Anyways, a los 25 años, 24, perdón. Rashi se va de Worms y de Mainz, de Worms se va para Mainz y de Mainz va para Troyes. Allí es donde establece la yeshiva, a los 25 años. Entonces regresa, se reúne con la esposa. Entre los 17 y los 25 años la visitaba 3 veces al año. En Worms, cuando Rashi vio el asesinato de su maestro, escribió una serie de piyutim que todavía se dicen durante Rosh Hashanah en la tradición ashkenazi, que son parte de los selejot escritos por Rashi en memoria de su maestro. Interesantemente, Rashi lo enterraron. Se me olvidó traer los tefilines porque me puse a conversar con ustedes. Okay, lo voy a traer en un momento. Rashi lo enterraron en un cementerio en las afueras del pueblo de Troy y creció el pueblo hasta que hoy en día la plaza a donde está el centro de la ciudad es arriba del cementerio judío. No relajes. No. Lo otro que quiero mencionar es, y entonces completamente taparon todas las tumbas y hace algunos años descubrieron que debajo de la plaza central de ese pueblo en Francia está un cementerio entero judío. Y algunos de los grandes Rishonim de ese periodo de tiempo están enterrados ahí. Entonces pusieron un marcador a donde estaba calcularon más o menos a dónde está la tumba de Rashi y hay un marcador en el medio de esa plaza que marca el lugar a donde estaba enterrado Rashi. ¿Ya? Ok, lo que quiero mencionar adicionalmente es sobre la tradición de que Rashi nunca tuvo hijos, tuvo 3 hijas. Y existe una tradición sobre las 3 hijas de Rashi que sabían tanta Torah, eran tan expertas en Torah, que los rabinos de Francia, cuando no sabían cómo determinar cuál era la ley, iban a ellas y le preguntaban a ellas. Y otra tradición nos dice que las hijas de Rashi eran tan estudiosas de Torah y sabían tanta halajá que ellas se ponían tefilín. ¿Ya? Ellas se ponían tefilín. Y hay una tradición durante ese periodo de tiempo que habían algunas mujeres entre la comunidad ashkenazí que se ponían tefilín. ¿Ya? Entonces esa es una de las tradiciones. No podemos comprobar, pero es una tradición oral de que las hijas de Rashi se ponían tefilín. La primera hija, Miriam, estaba Miriam, Yocheved y Rachel.
las 3 hijas. Yocheved se casó con Meir ben Shmuel, que produce, y eso le dio hijos, que produce el Rashbam. Todos los rabinos, todos los grandes salen de esta línea. El Rashbam, que era Shmuel, el Rivam, que era Yitzhak, y Rabbeinu Tam, que era Yaakov. Oh, Rabbeinu Tam, that's a thing. Y ahora vamos a hablar sobre Rabbeinu Tam también. Pero Rabbeinu Tam es el más famoso. La otra hija, Miriam, se casó con un hombre llamado Yehudá ben Natán, que fue el que completó, este yerno de Rashi, completó el comentario de Rashi sobre la Gemara en Makot. Esa Gemara en Makot, porque Rashi murió mientras estaba escribiendo ese comentario sobre Makot. Él produjo un hijo que se llamaba Yom Tov, que es el Yom Tov Tosafot, se llama el Yom Tov Tosafot, muy famoso. Escribió una de las oraciones más famosas del Tosafot Yom Tov. Es una oración, un Mishaberach, que a mí me encanta usarlo cuando la gente está hablando demasiado en la sinagoga. Es un Mishaberach especial para pedirle a Dios que le dé una recompensa a toda la gente que controlan su boca durante la oración. Shimshon y Eliezer, 3 grandes rabinos que salieron de ahí, y Rachel se casó con un hombre que se llamaba Eliezer y se divorció de Eliezer y nunca tuvo hijos. Cuando se produce hoy en día una página de los comentarios de Rashi, la primera vez que se popularizó el comentario de Rashi fue por un hombre llamado Daniel Bromberg. Daniel Bromberg no era judío, era producía libros en el año 1520 por ahí, producía libros para la Iglesia Católica de comentaristas judíos. Y esa primera edición, él trató de buscar la aprobación del Papa. Y buscó a un hombre llamado Félix, que era un judío que había estudiado Torah, pero que se convirtió al cristianismo y se volvió y se ganaba la vida compilando los comentarios de los rabinos, preparándolo para la construcción de los cristianos. Y eso que se ganaba la vida. Entonces, esa primera edición no fue aprobada por el Papa. Entonces, él dejó de buscar esa aprobación y dijo, el otro mercado que tengo son los judíos. Entonces, buscó a un rabino. Ese rabino entonces revisó todo y Daniel Bromberg produjo en masa el comentario de Rashi. Entonces, hoy en día, cuando nosotros miramos la página de Mikraot Gedolot, no sé si puedes enfocarte en la página, pero si quieres, no sé si lo pueden ver. ¿Se ve? Si me acercas un poquito más. Okay. ¿Se ve? Sí, ¿y en la otra cámara también? ¿Y en las cámaras suyas, lo ven? ¿Eh? Enfoquen los ojos. Ok. Lo primero que voy a mencionar es la letra grande que se vio es el Humash. Directamente los 5 libros de Moisés. Okay. Eso está en grande. Al lado está el Targum Onkelos. El Targum Onkelos, que es la primera traducción de la Torá, escrita por un romano que se convirtió al judaísmo, que se llamaba Aquilas. Aquilas venía de la familia de los emperadores de Roma, se convirtió al judaísmo, contrario a su familia. Los emperadores de Roma querían matarlo por esto, pero Aquilas se escondió y hasta que sobrevivió, escribió la traducción al arameo de la Torá. Entonces, mucha gente, lo primero que hacemos es estudiamos la Parashá y leemos el Targum Onkelos. ¿Por qué? Porque el Targum Onkelos, al traducir, no solamente se traduce, sino se inclina en la traducción.
Entonces, esta traducción de la Torá es de acuerdo con la Mesorá. Entonces, cuando uno busca una traducción de la Torá, tiene que tener cuidado de que esa traducción sea masorética. Esa es la palabra, masorética. Cuando la traducción se llama masorética, quiere decir que está siguiendo la tradición oral. ¿Se entiende? A veces la traducción no es una traducción hebrea, es una traducción que es la tradición cristiana. Entonces, cuando ellos escriben una traducción, van a inclinar el texto hacia el cristianismo. Y en muchas veces, a propósito, mal traducen el hebreo para inclinar esa traducción para tratar de comprobar las teorías falsas de ellos. Entonces uno tiene que tener cuidado, escoger solamente una traducción que sea masorética, de acuerdo con la Mesorá, de acuerdo con la tradición. ¿Se entiende? Ok. Entonces, directamente debajo está Rashi. Y entonces, todo esto se va poniendo y va pasuk por pasuk, versículo por versículo, explicando la parashá versículo por versículo. Entonces uno va a leer el versículo, lees el Rashi. El Rashi va explicando todo lo que está en el versículo. Menciono que también esa traducción, déjame decirlo de esta manera, la letra que se escribe el comentario de Rashi durante el siglo XVI, la familia Soncino empezó a producir en Italia, que eran judíos sefardítas, empezaron a producir una imprenta de libros en hebreo, que tenía una colección entera. Y esa imprenta, por cierto, usó la letra sefaradita para imprimir libros. Entonces, preparó dos diferentes formas de escribir el hebreo. Una forma, la letra que ellos le llaman Ashurit, que es la letra al igual que nosotros escribimos en la Torá, y la otra como una letra corrida, que se llamaba la letra corrida sefaradita. Esa letra corrida se usó tanto para imprimir los comentarios de Rashi, que hoy en día se llama la letra de Rashi. Hoy en día se llama la letra de Rashi, pero no es la letra de Rashi. Es una letra corrida, script, común entre los sefaraditas durante ese periodo de tiempo, y la familia Soncino lo usó para reproducir los comentarios de Rashi. ¿Por qué usaron esa letra? Para enseñar la diferencia entre el comentario de Rashi y el texto de la Torah, para que no se confunda la gente. Entonces usa dos diferentes alfabetos. Y Lea mencionó una cosa interesante, que hoy en día no es tan común, la gente no está acostumbrada a leer la letra de Rashi, lo que llamamos hoy en día la letra de Rashi. Entonces todo el mundo que sabe leer esa letra de Rashi es porque tienen algún tipo de entrenamiento de los yeshivot. ¿Ya? Porque es completamente diferente, es un alfabeto diferente. Es difícil entender. ¿Ya? No, cuando ya te acostumbras, entonces lo puedes leer, no hay problema. Los títulos, por cierto, casi siempre los títulos de cada versículo están escritos en hebreo regular, la letra hebrea regular. Entonces lo demás es hebreo, pero escrito con ese font, con esa letra diferente. ¿Ya? ¿Ok? Para mencionarles los grandes comentaristas que están en el Mikraot Gedolot, en la colección, lo que les enseñé en la página. Esto es una herramienta súper poderosa, es una multivitamina. Cuando yo lo veo es increíble. Tiene Targum Onkelos, Jonathan Ben Uziel. ¿Cuál es Jonathan Ben Uziel? Una de las traducciones en el arameo, Jonathan Ben Uziel. Le voy a dar la lista. Targum Onkelos, Targum Jonathan, Rashi, Ibn Ezra, David Kimchi, el Ramban y el Seforno, y el Siftei Jajamim. Entonces, una gran colección
de diferentes comentaristas sobre la misma idea. Entonces, en la misma página puedes leer el pasuk y entonces ahí tienes todos los diferentes comentaristas. ¿Ya? Para agregar a lo que dijiste respecto del Talmud. Y el Kli Yakar. Y el Kli Yakar. ¿No? Aunque pues fue tan importante y tan odiada su conversión porque él era sobrino de Tito y Tito fue el que destruyó. El que destruyó el templo. Correcto. Exactamente. Correcto. Si me dan un momento, yo voy a tener que ir a buscar los tefilines que se me olvidaron traer. Decíamos, vamos a usar esto Ya está ready, vamos. para explicar. Sí, él siempre está ready. Por eso que yo estamos afinando el machete para cortar. Ese es el cover. Oh, no, this is a bag. They sell it for that? Yeah. Eso That es is del so sal. cute. Pues yo me había visto soldados, eso, sí. Ok. Yo nunca había visto eso. Lo que voy a... Viene La de próxima... Están poniéndose tarde. Orden en la corte aquí. Ok. Voy a concentrarme por un momento antes de explicar la diferencia entre Rashi y Rabbeinu Tam en los tefilines. Le voy a dar un poquito de una biografía del nieto de Rashi, que se vuelve uno de los grandes comentaristas de la escuela de Tosafot. ¿Qué es lo que quiere decir Tosafot? Añadir. ¿Ya? Tosefta quiere decir añadirle. Entonces, a la parte de adentro de la página de Talmud está el comentario de Rashi. A la parte de afuera de la página de Talmud está el comentario que se llama Tosafot. Pero Tosafot es una escuela de grandes rabinos que se forma después de Rashi en Francia y en Alemania, y ellos desarrollan su propia forma de entender el Talmud y entender la Torah. Y hacen comentarios sobre eso, y eso se escribe en forma que se llama el Tosafot. Y uno de los grandes tosafistas, ahora por cierto, déjeme decirle que en las próximas semanas vamos a estudiar más tosafistas, pero el más famoso, pensando, para darle un poquito explicación sobre lo que son los tosafistas, entonces me voy a concentrar en Rabbeinu Tam, que era el más famoso nieto de Rashi y el más famoso de los tosafistas. Pero hay otros. ¿Ya? Ok. Entonces, lo que quiero mencionar aquí es que, interesantemente, Rabbeinu Tam, que se llama Jacob Ben Meir, y le llaman Rabbeinu Tam porque hay un versículo en la Torah que dice que Jacob era un Ish Tam, un hombre simple, pero un hombre que estudiaba. Entonces, que quiere decir que era claro, se entendía lo que... Entonces, cuando dice que era un hombre Ishtam, entonces le pusieron Jacob, le pusieron Tam porque se llamaba Jacob. Entonces, por eso que le llaman Rabbeinu Tam. Ok. Cuando estudias Rabbeinu Tam discute con Rashi. ¿Cómo? Contradice a su abuelo. En algunos casos, el gran maestro Rabbeinu Tam toma otra posición de su abuelo. Entonces, cuando estudias, puedes leer el Rashi y puedes leer el Rabbeinu Tam y comparar los dos para ver por qué vienen de diferentes ángulos. Y la razón que lo menciono, porque es importante entender esto, es que en el judaísmo ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo. Hay múltiples formas de entender las cosas. Y no tiene que estar de acuerdo dentro de la halajá con todo lo que su padre le diga. Puede tener múltiples opiniones. Y todo todo esto son la palabra del Dios viviente. Entonces hay múltiples diferentes formas de entender la cosa. El judaísmo no es dogmático. Es muy importante entenderlo. En el rabinato se puede formar diferencias de opinión y no tiene que decir que uno de ellos está correcto y el otro está mal. Aunque la gente que no está de acuerdo conmigo siempre está mal, pero es otra opinión. Pero no tiene que estar correcto. ¿Me entiendes? No tiene que ser uno que está correcto y el otro está mal. Los dos pueden estar correctos. ¿Ya? Y a veces en el Talmud, en la tradición talmúdica, se forma una discusión tan larga de la lógica. Y a veces uno de los rabinos se rinde y dice, lo que tú dijiste tiene más lógica. Y en otras ocasiones nunca se rinden porque no tiene lógica.
Y al final dicen, teku. Llegamos al final, no tenemos respuesta. Porque a veces las preguntas que se forman en el Talmud no tienen respuesta. Y los rabinos no se hacen como si tienen respuesta, si no tienen respuesta. Esa es la razón que se puede aceptar lo que ellos están diciendo, porque son lo suficientemente honestos para decir, yo no sé la respuesta. O las dos están correctas. O cuando venga el Mashiach, él nos va a responder. Y a veces decidían, se formaba la discusión en la yeshiva y decían, vamos a votar. Porque se discutió tanto, votamos. Y de acuerdo con la posición mayoritaria, seguimos la halajá. ¿Right? ¿Tiene sentido? En otras ocasiones, por ejemplo, en las discusiones entre Hillel y Shammai, se decidió, vamos a seguir lo que Hillel dice, y cuando venga el Mashiach, vamos a seguir lo que dice Shammai. Sí, Hillel ganó. Okay. All right. Pero bien, una pregunta, pero esto, la comunicación oral, ¿eso que no trae confusión? Claro que sí. ¿Y por qué pero la confusión no es mala? Pero cuando uno quiere entender el judaísmo, o sea, ¿es para que se base en qué? ¿En función a qué? ¿A esa confusión? Porque supuestamente eso no se va a hacer a unos criterios ya establecidos. Mira, entonces, hay cosas... No puede seguir Gabriel, esa es la razón que lo menciono, porque me encanta que me hagas esa pregunta. Porque la respuesta tradicional mía como rabino es, ok, ¿por qué te sientes tan incómodo estando incómodo? En una palabra, lo más cómodo que yo me siento es cuando estoy incómodo. Todo lo que es crecer, si tú crees que tú sabes la última, ya lo más alto, la última respuesta, eres un idólatra. Todo se tiene que quedar a cierto punto donde uno dice, ¿cómo yo sé? Ahora, claro, obviamente hay cosas en el judaísmo que sabemos que son ciertas y que todo el mundo está de acuerdo. Pero hay otras áreas donde no todo el mundo está de acuerdo. Y enseguida que alguien diga, yo soy el único que yo sé las respuestas, esa persona es idólatra. ¿Me entiendes? Hay múltiples opiniones. Parte de la cosa es vivir con esta diferencia de opiniones. Sí. Y eso es lo que una de las batallas que yo tengo hoy en día dentro del judaísmo, que hay movimientos, muchas veces en el movimiento jaredí, que buscan una forma de coger múltiples opiniones y ponerlas todas juntas, que todo el mundo esté de acuerdo. Por ejemplo, hay sidurim, están produciendo en el movimiento ortodoxo, la casa ArtScroll produjo un sidur. Sí, yo sé. La casa ArtScroll produjo un sidur que cogieron 6 diferentes minhagim ashkenazí, los pusieron juntos e hicieron un sidur. Pero el problema con eso es que no es ninguno de los 6. Es un monstruo de Frankenstein. Cogieron parte de aquí, parte de aquí, parte de aquí, los mezclaron todos juntos y ahora tienen una forma, una solo. Y lo que me dicen es que eso evita confusión. Pero mi respuesta es que a mí no me molesta la confusión. Cuando tienes 6 diferentes opiniones, 6 diferentes comunidades, cada una ora de la forma que quiere orar. Déjame dártelo de otra forma, porque esto es sumamente importante. One second. I'm on a roll. One second. Hay un midrash que a mí me... ¿Ustedes conocen la cama de Sedom? Hay un midrash. Intelectualmente, esto es muy importante entenderlo. Hay un midrash que dice cuál era lo terrible que hacían en Sodoma. ¿Ya? Nadie podía dormir la noche en Sodoma. Nadie estaba bienvenido. Pero si llegaban a dormir en Sodoma, dice el midrash, es una forma exagerada de decirlo. Si querían dormir tenían que acostarse en la cama de Sodoma. ¿Cuál es la cama de Sodoma? Si el tipo era corto, no era alto, y se acostaba en la cama de Sodoma y no cabía exactamente en el espacio de la cama de Sodoma, lo estiraban hasta que lo desbarataban, lo torturaban para estirarlo para que quepa exactamente dentro de la cama de Sodoma. Y si era alto y los pies le extendían se los cortaban para hacer exactamente todo el mundo dentro de la mente de Sodoma
todo el mundo tenía que ser igual. Porque tú me empiezas a- La razón que lo menciono es, no lo tomen literalmente. La razón que lo menciono es porque intelectualmente las comunidades quieren que todo el mundo esté de acuerdo. Y entonces la gente que es un poquito más corto, los tiran hasta que le cambian la forma de él. O Pierde la si es un esencia. poco muy largo, la cortan. Le quitan las partes que son auténticas de él y lo recortan. Entonces eso desde el punto de vista del Midrash, intelectualmente, es uno de los grandes pecados que se pueden hacer. Porque lo mejor que uno puede hacer es que la persona que no está de acuerdo dentro de la halajá tiene la jová, tiene el mandamiento, el deber de representar la otra opinión. ¿Se entiende? Aunque todo el mundo no esté de acuerdo, el maestro de Torah que tiene un fundamento en Torah para decir yo no estoy de acuerdo, aunque sea mi abuelo, Rashi, Rabbeinu Tam, aunque sea mi abuelo y todo el mundo lo vea como Rabban Shel Israel, yo tengo otra opinión. Y tiene un fundamento toda esa opinión. ¿Ya? Entonces es muy importante. ¿Yes? Ok, la tradición es que no estamos de acuerdo. Yo lo que estaba, mi opinión personal es lo siguiente, en los desacuerdos, eso es lo que me ayuda a mí a crecer espiritualmente, porque eso me va a dar la energía, la curiosidad para crecer, en el sentido yo voy a investigar Te expone a ideas que tú necesariamente no estabas de y acuerdo. necesariamente tal vez la lección que yo tengo que aprender no es la misma que esa persona aprenda. Correcto, hay múltiples Y formas si de no hay entender. una sola forma, entonces somos unos clones. Exactly, Entonces si you're yo no clones. pienso, Exactly. ¿cómo me deja? Right, No, si yo no pienso, ¿cómo crezco? right. Porque entonces no uso el cerebro. Y el midrash que te acabo de dar es el remedio para ese problema. ¿Me entiendes? Y está en natural, sabemos que eso es exactamente el problema. El problema con crear estos cultos y estas cosas es que todo el mundo tiene que ser igual. Pero si la gente no piensa y solamente actúa como otro le dice, y tú no piensas, ¿cómo tú te desarrollas? That's the ¿Cómo point. piensas? No ¿Cuándo quieren, vamos a ellos no hacer quieren que eso? te desarrolles, ellos quieren que tú seas un clon, un Como robot. los etíopes, You have to be y part of esa the gente que board. lleva ahí. Eso es lo que tienen que hacer, automáticamente. Ese es el punto, ese es el ¿Tú vas punto. a hacer? Ok, déjame seguir un momento porque quiero estar seguro de cubrir todo esto, ¿ya? ¿A qué hora? Ya estamos tarde, ¿no? ¿Qué hora es? Un cuarto. ¿Cuarto para las 9? Sí. Oh, estamos tempranísimo. Qué bueno. Ok. Y aquí se llenó la clase. ¿Ah? Ya se llenó. ¿Cuánto tenemos? 50. 50. Y hay gente tocando, no puede entrar ya. Sin contar los que están, ¿Ya no puedes dar más? Nada más 50. Oh, sí. sin contar los que están así en familia y eso. Exacto. 50 terminales. ¿no? 50 Sí, de terminados. terminados. Ok, so, Uy, un más alto. Qué bueno. Y aquí no tenemos suficiente, necesitamos más en persona. Si pondremos al aire, yo creo que vienen más. No. Okay. All right, le voy a mencionar un poco sobre Rabbeinu Yaakov ben Meir, el Rabbeinu Tam, que es el nieto de Rashi. El año 1100 hasta 1171. ¿Ya? Lo que quiero mencionar, una de las experiencias de Rabbeinu Tam fue que durante la Segunda Cruzada fue atacado y se lo llevaron y lo iban a matar. Y mientras el Rabbeinu Tam siempre se había mantenido como un buen vecino de los cristianos que estaban alrededor del área judío, y un hombre que era parte de la nobleza francesa pasó cuando la gente iban a matar a Rabbeinu Tam y convenció a las cruzadas que estaban ahí, los convenció que ellos no iban a poder dominar al Rabbeinu Tam, que sería mejor si él se lo llevaba como un miembro de la nobleza y lo convertía al cristianismo. Y si él lo convertía al cristianismo, entonces él iba a convencer a los judíos que se conviertan al cristianismo y entonces ellos iban a ganar. Entonces las masas creyeron a este hombre de la nobleza y se lo dieron. Y el hombre le dio libertad. Porque era amigo de él, le salvó la vida. ¿Ya? Entonces, lo menciono porque durante el periodo de las cruzadas habían también héroes que no eran judíos, que ayudaron a mucha gente, que ayudaron a muchas veces a los judíos.
Ok. Muchas de las explicaciones de Rabbeinu Tam son basadas en el Talmud. Y por cierto, hay una colección de Rabbeinu Tam que es específicamente respondiendo a preguntas halógicas. Ese otro tomo de Rabbeinu Tam. Y se concentra mucho en la halajá. Y uno de los áreas más famosos, la diferencia entre Rashi y Rabbeinu Tam, hay muchas áreas a donde completamente diferente. Pero uno de los áreas más famosos es en el área de los tefilín. Déjame explicar. En los tefilín, yo me pongo Rashi y Rabbeinu Tam. Los Hasidim se ponen Rashi y Rabbeinu Tam. Primero se ponen Rashi y entonces Rabbeinu Tam. Los sefaraditas que practicamos Kabbalah nos ponemos los Rashi y Rabbeinu Tam a la misma vez. Entonces van a ver dos pares de tefilines a la misma vez. Yo los hice, por cierto. Esto es el Rashi y ya voy a explicar. Yo creo que lo hice una vez en uno de los videos, pero yo creo que lo vean, ¿no? Okay, so Rashi. Y los sefaradim nos ponemos los tefilines del brazo sentado y los tefilines de la cabeza parado. Los ashkenazim se ponen los tefilines parados, ambos, el del brazo y el de la cabeza. Hay una diferencia de opinión. Entonces, ¿ya vieron las dos cajas? Rashi y Rabbeinu Tam. Pero tradicionalmente nada más la gente usa. Tradicionalmente se ve nada más el Rashi. Algunos se ponen primero Rashi y entonces se quitan el Rashi y se ponen el Rabbeinu Tam. Otros nos ponemos Rashi y Rabbeinu Tam a la misma vez. Decimos la brajá y entonces nos ponemos los dos así. Cuando ves a una persona poniéndose los tefilín y la ritzuá, el cinto, va saliendo para afuera, se sabe que es o hasídico o sefaradita. Los ashkenazim se lo ponen y la correa, en lugar de dar vuelta para afuera, da vuelta para adentro. Y se pone 7 rayas. One moment. 7. Entonces se coge la correa, se le pone aquí y entonces se pone el de la cabeza. Rashi primero, Rabbeinu Tam segundo. Aquí. Mucha gente se pone en Rashi, se quitan el Rashi después de orar, se ponen el Rabbeinu Tam y entonces dicen la oración. Los sefaraditas hay diferencias, cada comunidad hace diferentes formas. Entonces el sefaradita es así. Tres rayas en el dedo que hace la letra Shin. Esta hace la letra Dalet y el nudo es Yud. Entonces se forma la palabra Shaddai. ¿Ya? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre la orden, el Rashi y el Rabbeinu Tam? Esa es la razón que lo menciono. La misma cosa con el de la cabeza. Rashi, para que lo vean. Rashi, cuando se ve el tefilín de la cabeza, hay ciertos pelitos que le salen a la parte de delante de los tefilín. Esos pelitos te dicen si son Rashi o Rabbeinu Tam, porque salen de la parashá de Vehayim Shamoah y entonces te dice a dónde está la parashá de Vehayim Shamoah. Ahora lo voy a explicar en un momento. Entonces se ponen de esta forma. Lo voy a hacer sentado para que puedan ver. Ese es uno. Ese es bien chiquito comparado con... Yo los hice chiquitos para que me pueda poner los dos a la misma vez. ¿Ya? Yo hice estos tefilines. ¿Ya? Yo no sé si han visto esto. Okay. ¿Tiene un espejo? This is so...
¿Ya? Ahora tienes entonces Rashi y Rabbeinu Tam. ¿Ya? Rashi, Rabbeinu Tam. ¿Cuál es la orden? La razón que lo pongo es que la mayor parte de la comunidad judía se pone Rashi primero y se pone nada más Rashi. Otra gente que estudian un poco más o que entran al mundo de Kabbalah se empiezan a poner Rabbeinu Tam. En la comunidad hasídica, muchos niños hasídicos cuando llegan a Bar Mitzvah empiezan a ponerse Rabbeinu Tam. Se pone primero Rashi, hacen la oración, terminan la oración, se quitan los Rashi, se ponen Rabbeinu Tam, hacen el Shema y entonces se lo quitan. Entre la comunidad sefaradita, la gente que estudiamos Kabbalah, esperamos a los 40 años y entonces nos empezamos a poner Rabbeinu Tam y nos los ponemos juntos. Esa es la gente que estudia en Kabbalah. ¿Por qué a los 40 años? Porque a los 40 años madura un hombre. O sea, a los hombres les toma un poco más tiempo que a las mujeres. Para esa misma razón. ¿Ah? ¿Qué con el Shimushar Rabá? ¿Qué pasó? Con el tefilín Shimushar Rabá que te pregunta Samuel. Hay otras órdenes de tefilín, pero sí, por favor no vamos a complicar la vida de la gente. Un buen maestro, pues déjame aclarar una cosa, nada más por ese tipo de cosas, yo quiero aclarar una cosa. A mí me han acusado de ser demasiado simple y es el mejor complemento que yo puedo recibir. A mí me gusta ser simple. Si yo puedo explicar una cosa en una idea compleja en una forma simple, eso es mejor. ¿Se entiende? No voy a mencionarlo. Ok, el Talmud en Menachot tiene una discusión. Una de las leyes de escribir tefilín es, la palabra dice, cuando habla de escribir tefilín, dice, Uchtavtam al mezuzot beiteja ubishareja. Y se escriben, Uchtavtam, quiere decir, lo escribirás, pero hay una forma de escribir, de interpretar esa palabra, Uchtavtam, diciendo, Uchtavtam. Escríbelo simplemente o claramente. Entonces, una de las leyes que se aprende a través de la tradición oral es una ley que se llama Kesidran. Quiere decir que cuando uno escribe una mezuzá o un par de tefilines, cada letra tiene que estar escrita cronológicamente perfecta antes de escribir la próxima letra. Quiere decir que si el sofer está escribiendo una mezuzá y se da cuenta que se le olvidó, no quiero mencionar la mezuzá porque la gente está esperándome, pero si escribió y le faltó una letra, aunque exista el espacio para poner esa letra, no puede regresar y escribir la letra porque no fue escrita cronológicamente en la orden perfecta. Entonces el Talmud explica que cuando escribes un par de tefilines, tienes que escribir el par de tefilines en la orden que se presentan dentro de las cajas. La Gemara en Menachot describe esa orden y la forma que Rashi interpreta esa orden. Escribí una nota aquí, le voy a dar de dónde vienen los psukim, pero Rashi y el Rambam, la forma que interpretan es que tiene que ponerse dentro de las cajitas en la orden cronológica que se presentan en la Torah. ¿Se entiende? La Gemara en Menachot lo dice en una forma diferente. Entonces, los Gaonim y Rabbeinu Tam dicen que se escriben en esa orden, en la orden que se presentan en la Torah, pero se ponen dentro de las cajitas en otra orden. En otras palabras, se pone Kadesh Li, Vehayaki, Vehayim Shamoa y Shema. ¿Y cómo hago todo? Cada uno se enrolla y se pone chiquito. Tienes que poner la vista. Sí, o se puede escribir por una lupa también. Por una lupa, se pone la lupa y se escribe. Así como yo escribí esto. ¿Yeah? Ok. Y la forma que Rabbeinu Tam lo lee, entonces es que como en la Gemara en Menachot va describiendo que de la derecha van en una orden y la izquierda van en la otra orden. Entonces, la forma de interpretar, estamos hablando de 2 versículos de Éxodo y 2 versículos de Deuteronomio.
Entonces, de acuerdo con él, se escriben en la misma orden que Rashi, pero cuando se ponen en las cajas, se ponen en otra orden. Y entonces yo diría que Rashi lo pone en esta orden. 2 de Éxodo y 2 de Deuteronomio. Entonces van de derecha a izquierda. Pero la forma que Rabbeinu Tam lo pone es que van de derecha al centro y de izquierda al centro. ¿Se entiende? Entonces, viene un versículo de Éxodo, el primer versículo de Éxodo viene aquí, segundo versículo de Éxodo, de la sección de Éxodo, primer versículo que viene de la sección de Deuteronomio y segundo versículo que viene de la sección de Deuteronomio. Entonces, en la posición de Rabbeinu Tam, Shema está afuera y Behayim Shemoa está adentro. Y en la posición de Rashi, Behayim Shemoa está afuera y Shema está adentro. Y ahora voy a explicar por qué. Esta es la diferencia de opinión. Rashi, todo el mundo entiende que los 4 versículos, le voy a decir los versículos para que lo puedas poner en la lista. Éxodo, capítulo 13, versículo 1 al 10. Esa es la primera parashá. Ese es Kadesh Likol Bechor. Segundo es capítulo 13 de Éxodo, del versículo 11 al 16. Ese es Vehaya Ki Vieja. Deuteronomio, capítulo 6, 4 al 9, que es el Shema Israel, y Ve'ahavta. El cuarto es capítulo 11 de Deuteronomio, de 13 al 21, que es Vehaya Im Shamoa, el segundo párrafo de la oración del Shema. ¿Se entiende? Ok. Entonces, todo esto se pone junto. Cuando uno ve esos 4 parshiot, en uno de ellos, las 4 tienen 2 temas. El primer tema es recordar el éxodo de Egipto. Kadesh Likol Bechor y Vehaya Ki Vieja, todos ellos, esta concentración es en 2 áreas. Uno es recordar que en el pasado Hakadosh Baruj Hu, Dios nos sacó de Egipto, y en el segundo tema de los tefilín es y cómo Hakadosh Baruj Hu nos sacó y por qué Hakadosh Baruj Hu nos sacó de Egipto. Deberíamos de comportarnos como judíos. En otras palabras, uno se enfoca en el pasado y el otro se enfoca en el presente. Desde el punto de vista de Rashi y del Ramban, todo corre igual. En otras palabras, el pasado y el presente es el mismo tema. En el punto de vista de Rabbeinu Tam, no son el mismo tema. Hay que encontrar una forma de unir el pasado y traerlo al presente. Entonces él pone las 2 historias que están hablando del pasado y los mueve hacia el presente, que está en el medio. Ahora, entonces se forma esta discusión de cuál es la orden correcta. Entonces, Rashi es la opinión que todo el mundo sigue y todo el mundo se pone Rashi. Luego, cuando uno empieza a estudiar un poco más de Torah, empieza a estudiar desde el punto de vista de los Mekubalim, el Ari dice que los tefilín de Rabbeinu Tam son mucho más altos. Y por eso dice él que cuando uno se pone los tefilín de Rabbeinu Tam no se dice una brajá. ¿Por qué? Porque no puedes ni decir las palabras. Está tan alto que no hay forma de expresar esas palabras. ¿Ya? Entonces, cuando uno se pone los tefilín de Rabbeinu Tam, está haciendo una conciencia de que el pasado del pueblo judío se está expresando en el presente. Lo estoy moviendo para mi conciencia en el presente. Entonces dice Larry que uno nada más se podía poner tefilín cuando uno empieza a entender esto. ¿Ya? Entonces cuando uno llega a cierto nivel de conciencia, entonces cuando uno se empieza a poner los tefilín de Rabbeinu Tam. ¿Se entiende la idea? No hay nadie que pone solamente los tefilín de Rabbeinu Tam no, porque los tefilín de Rabbeinu Tam son mucho más altos. ¿Ya? Y por cierto, la Rizal dice que uno no debería de decir una brajá. Cuando se pone el del brazo se dice una brajá, pero cuando se pone el de la cabeza no se dice brajá. Y la razón es porque el de la cabeza es más alto, espiritualmente, no solamente físicamente, pero espiritualmente es más alto. Y cuando te pones los tefilín de la cabeza, ya no hay palabras para describir esa experiencia.
¿ya? Entonces dice él que si uno, el Ben Ish Chai dice que si uno habla entre ponerse del brazo y ponerse desde la cabeza, entonces debería decir una braja. Pero normalmente no se dice una braja. Por esa razón. Entonces la idea es que entre Rashi y Rabbeinu Tam se dice la braja sobre el Rashi, pero no se dice la braja sobre el Rabbeinu Tam, porque el Rabbeinu Tam ya es una experiencia muy alta, a donde ya no hay palabras para describirlo. Ahora, interesante. Voy a abrir un tema más y con esto vamos a terminar. Y es la prueba que todo lo que le estoy diciendo es verdad. Para que vean que yo no soy mentiroso. No, es importante. Rashi, ¿en qué año vive? 1100. ¿eh? Entonces, 1100, él está expresando una opinión sobre la orden de los tefilín. ¿Me va a decir que anteriormente no se ponían tefilín? Claro. Sí. Claro que sí. Y Rabbeinu Tam, su nieto, expresa otra opinión en Halajá sobre tefilín. ¿Me va a decir que eso, ahora de pronto Rabbeinu Tam inventó algo nuevo? Entonces, ¿qué tipo de tefilín se ponían anteriormente? Y esa hoy en día, cuando empezamos a verlo, decimos, ahora me puse los tefilín de Rashi, y entonces me puse los tefilín de Rabbeinu Tam. Y yo los llamo, pero Rashi y Rabbeinu Tam existieron después de los tefilines, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué le ponemos? Porque Rashi y Rabbeinu Tam fueron los que escribieron esta opinión. Pero esas opiniones existían mucho antes. Usted dijo que no había libro cuando estaba Claro, rechazando. cuando Rashi y Rabbeinu Tam lo escribieron, estaban simplemente codificando ya la tradición que existía anteriormente. Y lo puedo comprobar. Porque cuando los arqueólogos entraron a las cavernas de Qumran, en las cavernas de Qumran no solamente encontraron los pergaminos de los rollos de Qumran, sino también encontraron tefilín. Ahora vamos a ver quién estaba correcto, Rashi o Rabbeinu Tam. ¿Verdad? Porque si encuentras tefilín que son mucho más antiguos que Rashi y Rabbeinu Tam, sabemos cuál está correcto. Interesante, encontraron los dos pares. No, mentira, Sí. mentira. Encontraron los dos pares. La orden de Rashi y la orden de Rabbeinu Tam. ¿Qué es lo que comprueba? Que en la tradición hebrea, cuando hablamos de las discusiones y la diferencia de opinión, las dos opiniones son legítimas. Y la cara de Hashem no es una. La Torah dice que son 70 caras de la Torah. Múltiples opiniones. Todas esas múltiples opiniones, no literalmente. Múltiples opiniones forman lo que es el cuerpo de la Torah. ¿Ya? Entonces, cuando uno empieza a estudiar Talmud y dice, bueno, Abaye dice esto, Rava dice lo otro, puedes leer estas opiniones. No es que a Rava se le ocurrió esa opinión, es simplemente que Rava se vuelve el portavoz que dice esa opinión. Pero no es que ellos están inventando esas opiniones. Eso es la tradición oral, donde hay múltiples, diferentes formas de entender lo que es la presencia divina, lo que es la Torah, y cada uno de ellos toma una posición diferente, pero cada uno de ellos es una opinión auténtica dentro de esa tradición oral. Entonces el judaísmo es verdaderamente un arco iris, no solamente una sola luz, sino es un arco iris de luces que forma una sola luz. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando yo vi esto primero, dije, wow, qué interesante. ¿Cuál parte de tefilín estaba dentro de las cavernas de Qumran? Y los dos estaban. ¿Ya? Alright, vamos a terminar con ese. Y la semana que viene seguimos hablando sobre los tosafistas. Nadie está equivocado. ¿Ya? ¿Quedó pendiente una pregunta ahí? ¿Todo el mundo está bien? Está bien. ¿Pudieron ver los tefilines? Tiene que ver que sean 70 y porque las mujeres Pues no, 70 son es múltiples posiciones. ¿Puedes ver en la cámara, no sé si puedes ver en la cámara, la diferencia de posiciones de los pelos? Este es de Rashi, este es de Rabbeinu Tam. ¿Lo puedes ver? Hayam Shamo está aquí. ¿Ya? ¿Cuál es esta? Este es Rabbeinu Tam.
Le puse una señal. ¿Sí? ¿Ves? ¿Ves el pelo? Kadesh li, v'hai aquí, shma, v'hayim shamo. Kadesh li, v'hai aquí, v'hayim shamo, shma. A ver, dentro de las cajitas solo están los blessings, no hay nada más. Los pergaminos, sí. Y tiene pelo. Pelo de la... No los blessings, están parte de la Torah. Es parte de la Torah, ¿no? Sí. I know what you mean. Pelos que vienen del rabo de una vaca. Los pelos que vienen... aprender a Zohar, no vamos a empezar otra clase, porque voy a estar aquí 2 horas. Pero en la forma fácil de explicarlo, nadie lo explica menos el Zohar. El Zohar explica que el pelo es representante del pecado. ¿Por qué? Porque el pelo es algo que está muerto, que salió de ti. Yo lo corto, no te duele cuando yo lo corto. Entonces son cosas muertas que salen de uno. Aunque uno es un ser viviente, está a veces produciendo cosas que son negativas. Entonces, de acuerdo con el Zohar, ponerle pelo a los tefilín es una admisión a Dios, decirle a Kadosh Baruj Hu que yo sé que yo tengo fallos y hasta con mis fallos yo quiero unirme a ti. Qué lindo. ¿Por qué las mujeres no usan los tefilín? Las mujeres pueden usar tefilín, no es, pero lo más importante es que los hombres se pongan tefilín porque es de acuerdo con la hora, porque somos mandados a ponernos tefilín, y como es una hora específica de cuándo ponernos tefilín, no le aplica directamente a las mujeres, pero ellas se pueden poner tefilín. No es contrario que las mujeres se pongan. Si la mujer se lo pone 3 veces, se lo tiene que poner siempre. ¿Es verdad? Sí, pero la buena pregunta es que si los hombres se lo ponen 3 veces, se lo deberían poner siempre. ¿Qué se tiene que hacer con el cabello cuando uno se lo corta o la barba, se tiran, se queman, se entierran? ¿Qué se puede hacer? ¿Con el cabello del pelo de la cabeza? Sí, porque detectes que... Oh, no, eso se bota, no importa, ya, no importa. Es un simbolismo nada más. Pero Nunca se debería interpretar toda esta Kabbalah literalmente. Hay que tener cuidado con eso. No, pero por ejemplo, a nosotros nos enseñaron que cuando, por ejemplo, cortan las uñas y debe de... No, las uñas diferentes. Las uñas se entierran. Las uñas se entierran o se queman. ¿Oh, sí? ¿Oh, sí? Yo no Las sabía uñas eso. diferentes. And that's Hasidish, por cierto. Y él también, Y eso también no viene, debe de tocar, por cierto, por ejemplo, eso el también, pelo cuando eso estás viene de los ahogando Hasidim y Ashkenaz. cosas así. Eso viene de los Hasidim Ashkenaz. ¿Cómo fue? Y- ¿Que no y- te puedes tocar el pelo mientras estás orando? No se supone que uno se toque el pelo mientras uno está orando, Yo no sabía eso. sí, o estudiando Torah. Yo no sabía Yo estuve dando una clase una vez y hice así con la kippah. Y el tipo me dice, tú eres, you used to be from. Como lo dice la palabra que me dijiste. Yeah. Y es cierto, porque hasta hoy Yeah. no, yo lo tengo en el mente cuando estoy ahorrando. Sí. Hacer cosas que Sí. no deben de tocar tus zapatos y todo Eso viene de los Hasidim Ashkenaz. No, los pies se supone, pero si uno se hace así. ¿no? Ok, vamos a terminar. Ya, está tarde. ¿Por qué los niños se les corta el pelo a los 3 años? Ay, ahora No, ahora no va a ser una es clase. como No, vamos a hacer. asociar Pero que- el juego de las asociaciones a pelo. Sí, claro, o sea, todo bien. Ahora, déjame decirte. Por cierto, hay un midrash de lo más interesante, hablando de pelo. Sí, fue ahorita talking about asociación. Si estamos hablando de pelo, para más todavía, ¿no? Entonces, hay un midrash, yo creo que está en el Midrash Rabbah. One second. Yeah. Hay un midrash. Por favor que le respondas, que ya se vinieron engalladas aquí. Hay un midrash que dice que Korach, te va a encantar. Esta pelea, esta es especialmente para él. Esto es especial para él. Que Korach decía que él tenía más derecho que Moshe porque él era más calmo. ¿Por qué eso? ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué dinero? Porque era Koreach. Entonces el juego de palabras, Korach y Koreach, calvo. Entonces, y la calvicie, esto para todos los hombres que estén mirando que necesitan Rogaine, que la calvicie
es el representante de la misericordia, porque está perdiendo el mal y está revelando lo que está profundo. Es un midrash que dice. Ok, vamos a terminar. Si quieren saber más sobre la fase de corte de pelo, nosotros tenemos una grabación sobre las diferentes... ¿te recuerdas? Sí, pero hicimos fue no solamente el corte de cabello, pero sino cuando estábamos hablando de las etapas de la vida, hay una clase que tiene sobre eso. Sí. Ok, vamos a terminar. Alright, ojalá que si no aprendieron, por lo menos entre los... Cuando Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.